Corporación de Comunicaciones Trochando Sin Fronteras, periodismo alternativo, independiente y popular presenta Noticias en Movimiento. Hoy estamos transmitiendo desde el municipio de Saravena, frente a la empresa comunitaria de acueducto, alcantarillado, aseo y gas, ECAS, ESP. Sean todos bienvenidos a Noticias en Movimiento, un espacio periodístico, alternativo, independiente y popular, porque esta es la mejor manera de informarte. Recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube Noticias en Movimiento, la red social de Facebook Trochando Sin Fronteras y grupos de WhatsApp. Y estos son nuestros titulares. Fundación de Derechos Humanos Jovel Sierra analiza el alto grado de corrupción administrativa que afecta al país. Entre el gobierno progresista y el sistema capitalista existe una riña ideológica. Escuela Popular de Comunicaciones se desarrolló en el departamento de Arauca. Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro analiza el reconocimiento del campesinado colombiano como sujeto de derechos. Central Unitaria de Trabajadores analiza la reforma laboral que desarrolla el gobierno nacional. En el municipio de Saravena es una tradición de la Concentración de Desarrollo Rural desarrollar el Festival de la Danza de Laboreo y Rumba Campesina. Fundación de Derechos Humanos Jovel Sierra analiza el alto grado de corrupción administrativa que afecta al país. El informe presentado por el secretario de Transparencia del Gobierno Nacional actual, en el que informa de más de un 90% de impunidad en los casos asociados a la corrupción. El abogado Juan Carlos Torregrosa dice que la corrupción es problema de voluntad política que se deben investigar y castigar política y administrativamente. Todos los gobiernos hablan de lucha contra la corrupción, pero vamos a ver que en la práctica es muy poco lo que año a año se puede mejorar. La corrupción político-administrativa es un eje de la estrategia criminal de agresión a través de la cual se ejecuta el proceso genocida, ¿no? Es decir, no es gratuito que haya corrupción, que se utilice el acceso a un cargo público para apropiarse de recursos, para mover sus influencias, para nombrar a personas que no tienen las calidades y los compromisos. Entonces no hay voluntad para avanzar en la judicialización de esto y en que haya responsables, en que haya justicia, en que haya verdad y en que las personas reciban el castigo que merecen por la falta, ¿no? Porque es una falta disciplinaria, pero también es un delito. Entonces, ahí es donde está el problema. Tiene que ver con la voluntad política. No es que haya mucho trabajo en las fiscalías y en los juzgados. No, es que hace falta voluntad política para sacar adelante esto. Y es por lo que le digo, porque hace parte de la estrategia criminal de agresión. Uno pensaría que no, y que son cosas puntuales, pero no, es una política también que se ha venido enquistando en el Estado y que tiene que ver con mantener el status quo, es decir, mantener el orden de cosas. Igualmente, indica que la corrupción es un problema en los entes de control como la Procuraduría, Contraloría y la Fiscalía, porque estos tienen una íntima relación con los grupos delincuenciales relacionados con la corrupción administrativa en el país. Mire, yo creo que sin duda si los órganos de justicia y de control no cumplen con su labor que legal y constitucionalmente le ha sido asignada, entre ellas la de investigar penal y disciplinariamente todos los casos, incluidos los casos de corrupción, y dejan que lleguen a cifras como esta de que las denuncias quedan ahí archivadas o engavetadas y en el peor de los casos prescriben los delitos o las faltas disciplinarias, es claro que participan, que conectan también y que su actividad va dirigida entonces a que esos mecanismos de impunidad se apliquen allí, ¿no? Cuando la idea es que debería ser el contrario. Deberían ellos preocuparse porque haya una investigación ágil, que llegue a su fin y que sepamos entonces
si verdaderamente se cometió una falta o un delito que tenga que ver con corrupción, y si se cometió, cuál es la responsabilidad que tiene ese funcionario y cómo va a ser sancionado para que eso sirva para ejemplarizar y que no desestimular el que se sigan presentando estos hechos. Pero si no pasa, claro que ellos hacen parte entonces de todo ese entramado por el cual quedan en la impunidad estos delitos y faltas disciplinarias graves que tienen que ver con todo el tema de la corrupción político-administrativa. También dice que es lamentable que el departamento de Arauca esté entre los 10 primeros lugares de los casos de corrupción y que al acumulado electoral tiene cierto grado de responsabilidad cuando eligen cada 4 años a los mismos políticos que se roban el erario público. Ese deshonroso lugar tiene que ver con que también acá ha hecho carrera el que los funcionarios se presten para todo este tipo de cosas, y que como no hay investigaciones, como las investigaciones no terminan como debe ser, y como tampoco hay una sanción política, es decir, que la población en general, las comunidades, por ejemplo, una persona que ha sido involucrada en un proceso no pueda volver a ganar unas elecciones, ¿sí? Porque la gente le reacciona y políticamente eso no pasa. Si hay personas que en su trasegar por los cargos públicos ha actuado de forma contraria a lo que se espera, o sea, lo que decía Maurice Duverger, de que el servidor público está precisamente para eso, para servirle al público, y que debe ser una persona de unas calidades, porque va a manejar recursos que son de todas y todo, pero más que los recursos, las actividades que realiza va en pro del desarrollo de las comunidades, de la buena marcha del Estado en general. Entre el gobierno progresista y el sistema capitalista existe una riña ideológica. El pasado 20 de julio en Colombia se desarrolló una jornada de movilizaciones para apoyar las reformas que está gestando el gobierno actual. En esta jornada participó el movimiento político de masas social y popular del Centro Oriente de Colombia. Noticias en Movimiento habló con Pedro León Carrillo, uno de los líderes sociales en el departamento de Arauca, quien indica que el actual gobierno es progresista, que busca generar condiciones de vida digna, pero que la ultraderecha colombiana es la piedra en el zapato para que las reformas no se puedan aprobar en el Congreso de la República. El movimiento político de masa social y popular del Centro Oriente de Colombia tiene una caracterización del actual gobierno. La caracterización tiene que ver en la lógica de que es un gobierno progresista que le apunta a algunas reformas para generar algunas condiciones de dignidad. Eso significa que el gobierno progresista valida el sistema capitalista a través de unos alcances, unas reformas estructurales en el país, en la lógica ideológica del progresismo. O sea que entre el progresismo y el capitalismo hay una riña ideológica donde la ultraderecha se ha atravesado en el marco de los grupos económicos, los banqueros terratenientes y su acumulado dentro del Congreso de la República, que limita los alcances de estas reformas. Nosotros como movimiento que hemos dicho, nosotros somos críticos y radicales frente al modo de producción capitalista, pero también reconocemos que en el marco de las reformas hay contenidos que se produjeron dentro de toda la construcción histórica del movimiento social en el país y dentro de lo que fue el estallido social. Para el movimiento político de masas es factible desarrollar el activismo social, la interlocución con el gobierno nacional y sus entidades para ir concretando programas, proyectos y derechos que se pueden desarrollar en los territorios. ¿Qué queremos decir con esto? Que no somos enemigos del gobierno Petro, pero tampoco podemos decir que somos los mejores amigos del gobierno Petro. Pero en el marco que el gobierno nacional, con sus propuestas de reforma, respalden a la clase trabajadora en su contexto a la clase popular,
el movimiento estará en las calles para acudir a ese llamamiento autónomo de la clase popular por defender sus derechos y las apuestas que están en el marco de las reformas que tiene el gobierno. Y en nuestro reporte especial, Escuela Popular de Comunicaciones se desarrolló en el departamento de Arauca. El movimiento social colombiano viene desarrollando procesos comunicacionales que les permitan dar a conocer las propuestas políticas que vienen desarrollando en cada una de las regiones del país. Noticias del Movimiento estuvo presente en el desarrollo de este espacio de aprendizaje. Hablamos con Juliana Marín para conocer su experiencia. Esto es lo que nos cuenta. La experiencia principal yo creo que es la vinculación y la articulación, como ese vínculo que se adquirió con todos los compañeros y participantes del territorio, no solo con los escuelantes, sino también con los profesores, con los campesinos, con las mujeres que día a día nos dieron de comer, con aquellas personas que nos brindaron sus experiencias, su voz para hacer distintos trabajos que teníamos que entregar para que la comunidad también viera el trabajo que nosotros estamos haciendo en su territorio, para que así se generara un contenido que le permitiera al territorio poder hacerse conocer en el resto del país, ¿sí? La escuela nos deja cosas, no solo a mí, yo creo que a muchos de nuestros compañeros y compañeras, herramientas, conocimientos y demás prácticas que nosotros podemos desarrollar en cada uno de nuestros territorios, ¿sí? Algo muy importante que yo creo que nos deja esta escuela es la hermandad que se creó, la manera en que nosotros nos vamos a articular desde Centro Oriente, desde Sucre, el Santander y demás territorios de nuestro país, que eso siento que es muy importante porque a la final el tener un vínculo fortalecido es lo que nos va a permitir llegar a la meta que cada uno de nosotros queremos. Asimismo, Paula Vargas informa que la Escuela Nacional de Comunicaciones del Congreso de los Pueblos y el Coordinador Nacional Agrario es una propuesta que busca lograr consolidar un equipo de comunicadores que articule las regiones en la comunicación alternativa. Esto es lo que nos cuenta. La Escuela Nacional de Comunicaciones del Congreso de los Pueblos y el Coordinador Nacional Agrario es una propuesta que se viene impulsando desde el Proceso Nacional de Comunicaciones, en donde la idea y el objetivo principal es lograr consolidar un equipo a nivel nacional que nos permita articular los diferentes procesos y regiones que componen estas organizaciones. Esta escuela se proyecta a 3 años con 3 sesiones presenciales y unas sesiones virtuales de seguimiento a las diferentes construcciones, proyecciones y plan de trabajo que realizamos acá en esta sesión. Esta primera sesión presencial la realizamos en el territorio campesino agroalimentario del Piedemonte Araucano, en el municipio de Fortul, departamento de Arauca, del centro oriente de Colombia. La idea es visibilizar las diferentes líneas y propuestas políticas que se han venido construyendo y consolidando, entendiendo el papel del campesinado a nivel nacional, de los habitantes del campo, de los jornaleros y los territorios campesinos agroalimentarios como una propuesta de embrión popular y parte de la reforma agraria integral y popular. Igualmente, Norma Camacho, líder campesina, dice que esta es una experiencia muy importante porque es una alternativa para informar a la sociedad, la lucha popular que adelantan los campesinos y campesinas. Esta es su experiencia. La experiencia que nos deja la Escuela Nacional de Comunicación, que hoy visita nuestro territorio, el territorio campesino agroalimentario del Piedemonte Araucano, pues ha sido muy gratificante y positiva para nosotros, ya que es ese impulso que nosotros estábamos esperando desde hace mucho rato, porque es esa comunicación alternativa que verdaderamente va a expresar afuera lo que somos acá en el territorio. Entonces, en ese sentido, vemos muy importante que se haga este tipo de actividades donde se muestre la realidad de la lucha que nosotros como campesinos y campesinas diariamente damos a través de nuestro trabajo y de nuestro nivel organizacional. La importancia de la comunicación alternativa es porque esa comunicación alternativa verdaderamente va al origen de las cosas, es decir, que si la comparamos con la comunicación que hoy existe en temas ideológicos, pues vemos que la realidad no se muestra sino para
unos pocos y como la quieran ellos tratar. La comunicación alternativa realmente abre esas puertas para que nosotros desde nuestros territorios mostremos la realidad, expresemos nuestras culturas, nuestro trabajo, nuestro nivel organizativo y que ideológicamente no contamine el ambiente de muchas familias a nivel nacional e internacional. Por eso es muy importante para nosotros el tema de comunicación alternativa. Lucas Tafín, tallerista de la Escuela de Comunicaciones, indica que este es un ejercicio de educación popular donde el aprendizaje es colectivo. Esto es lo que nos cuenta. Como tallerista y escuelante, pienso que aprendí mucho. Espero que dejé también unas enseñanzas, pero realmente lo que viví acá es un ejercicio de educación popular, donde pienso es que cada uno y cada una nos enseñamos en conjunto para crecer y para también poder como llevar a nuestros territorios, a nuestras ciudades, las enseñanzas de un grupo de comunicadores que está comprometido y que está pues en la apuesta de poder hacer de la comunicación un pilar también de todo procesos de resistencia. Diría también que la experiencia para mí fue humana, la de poder conocer a este TECAM, a sus habitantes, pero también a compañeros y compañeras que como yo han decidido y cada día cogen la cámara como un arma de defensa también de sus territorios y de sus culturas, de sus comunidades. Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro analiza el reconocimiento del campesinado colombiano como sujeto de derechos. El coordinador nacional agrario es quien ha trabajado en una propuesta para que el campesinado colombiano sea reconocido como sujeto de derechos. Para conocer este tema, Joana Pinzón, presidenta de Asonalca, indica que este reconocimiento es un avance importante, aunque este proyecto no fue aprobado en su totalidad en el Congreso de la República. La propuesta del reconocimiento del campesinado como un sujeto político de derechos es una propuesta que viene o que asumió el Coordinador Nacional Agrario CNA, que durante muchos años ha venido luchando y movilizándose por este reconocimiento. Antes de este proyecto de ley se presentó 7 veces el mismo proyecto de reconocimiento del campesinado y no había sido posible que pasara porque no era de interés de la comunidad, no era interés del Congreso de la República, no era interés de quienes estaban liderando como tal el Congreso. Hoy con la llegada de este gobierno se aprueba el reconocimiento del campesinado y se modifica el artículo 64 de la Constitución, en donde establece que existe el campesinado como tal, que reconoce los derechos del campesinado y que es una población de especial protección. Para nosotros es un avance importante, aunque no se aprobó en su totalidad como nosotros lo habíamos propuesto, pero sí como tal consideramos que es un avance en la lucha del campesinado, en cada una de las apuestas por el reconocimiento de ser sujetos de derechos, de que se tengan en cuenta el campesinado en términos de lo que se quiera hacer en sus territorios, de cuando se quieran presentar proyectos, porque históricamente el campesinado ha luchado por la defensa del territorio, por la permanencia en el territorio, por la soberanía alimentaria y por poder ser contados como un sujeto de transformación de esta sociedad. Nosotros como pueblo organizado desde Asonalca, desde el Coordinador Nacional Agrario, le presentamos en el marco de la Convención Nacional Campesina la propuesta de reforma agraria integral y popular, que va mucho más allá de un mercado de tierras, que va mucho más allá de simplemente comprar 3 millones de hectáreas de tierras a los ganaderos, sino que habla de la integralidad para resolver el problema no solamente agrario, sino también de hambre que tiene el país, un problema, una reforma agraria que contiene 3 elementos que consideramos son importantes. Primero, habla de la reforma como tal, en donde incluye los territorios campesinos agroalimentarios. Segundo, la necesidad de un reordenamiento del territorio nacional. Y tercero, una economía de fondos públicos que sustente precisamente esas propuestas del campo colombiano, en que van enmarcadas a la superación del hambre, a superar también la concentración de tierra que existe en el país y que va pensada precisamente a una articulación con el campo, entre el campo y la ciudad, para poder brindar esas transformaciones necesarias que necesita el país, no solamente el campesinado,
sino que son propuestas de país para la vida digna. Central Unitaria de Trabajadores analiza la reforma laboral que se desarrolla en el Gobierno Nacional. En el marco de la movilización que se desarrolló el 20 de julio, Noticias en Movimiento dialogó con los líderes sindicales para analizar las distintas reformas que se están desarrollando en el Congreso de la República. Para conocer sobre la reforma laboral en el país, el sindicalista Albio Sepúlveda indicó que esta se enmarca en una justicia social. Esto es lo que nos dice. El marco de la reforma laboral es una reforma estructural que el pueblo colombiano, que los trabajadores, los campesinos, los comunales y todo el pueblo colombiano estaba exigiendo. El punto central, el marco central de esa reforma laboral es el marco de un trabajo digno para todo el pueblo colombiano. La reforma nos está invitando a que se contrate a un término indefinido, donde el trabajador y la trabajadora colombiana tengan las garantías laborales suficientes, donde ya no sea explotado, donde esos contratos de OPS, contratos por horas extras, se terminen, porque están precarizando la economía familiar. Es difícil que un trabajador, una trabajadora que trabaje por horas extras vaya a sostener una familia. Entonces es dignificar esa labor del pueblo colombiano, del trabajador, de la trabajadora. Hoy se está peleando que el día sea de 6 de la mañana a 6 de la tarde y después de 6 de la tarde a 6 de la mañana sean horas extras, que los dominicales sean reconocidos al 100%, que los días festivos sean reconocidos al 100%, que las mujeres sean reconocidas como un sujeto fundamental y que se les pague dignamente a como se les paga a cualquier trabajador. Entonces esa reforma laboral es estructural, una reforma que reivindique esa labor de todos los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Y en nuestro espacio cultural, en el municipio de Saravena es una tradición de la Concentración de Desarrollo Rural desarrollar el Festival de la Danza del Laboreo y Rumba Campesina. El docente Pedro Martínez, promotor del Festival de la Danza del Laboreo y Rumba Campesina, indica que este es un proceso de rescate de las costumbres del campesinado e informa que es una forma pedagógica de formación integral de la danza del laboreo. Esta es su experiencia. La iniciativa sale desde el 2009 en la Concentración de Desarrollo Rural, que quisimos junto con la profesora Luz Maritza Cáceres Soto organizar un evento cultural que identificara nuestra concentración de desarrollo rural y que le apuntara hacia el rescate de la parte tradicional del campesino, específicamente de nuestros estudiantes. Tan es así que año a año hemos hecho esas demostraciones artísticas y culturales. Esa es la función de nosotros como maestros, contribuir en esa formación integral de nuestros estudiantes a través de la danza del laboreo. Nosotros tenemos un eslogan en la Concentración de Desarrollo Rural y es que estamos gestando procesos de formación integral en la juventud cederista a través de la danza del laboreo precisamente. En esas puestas en escena nos vamos a los diferentes departamentos y motivamos a los jóvenes a que se rescate ese valor, a que se vuelva otra vez a escuchar esas fiestas campesinas, esos jolgorios en las fiestas del 8 de diciembre, de las primeras comuniones. Entonces ese es un trabajo muy bonito que se proyecta fuera del escenario, pero pedagógicamente formando a nuestros muchachos para que comprendan, entiendan y atiendan que ese rescate es un trabajo entre todos. Noticias en Movimiento, porque somos periodismo alternativo, independiente y popular. Síguenos en nuestro canal de YouTube Noticias en Movimiento, la red social de Facebook Trochando Sin Fronteras, grupos de WhatsApp y canales locales de televisión. Nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche. Gracias por acompañarnos.